Bienvenidos a este video donde explicaremos el sistema de numeración hexadecimal. Dicho sistema tiene como base 16. Esto quiere decir que cada 16 unidades obtenemos una unidad del nivel siguiente. Análogamente haremos uso del sistema decimal, que tiene base 10. De igual forma, cada 10 unidades obtenemos una unidad del nivel siguiente. Podemos observar las unidades de numeración decimal versus hexadecimal. Como solo disponemos de 10 dígitos en el sistema decimal, necesitamos ampliar esa cantidad y se hace mediante letras. Así es posible representar el sistema hexadecimal. A su vez entendemos que A equivale a 10, B a 11, C a 12, D a 13, E a 14 y F a 15. Para comprender lo ya mencionado realizaremos operaciones. Comenzaremos con dos conversiones de decimal a hexadecimal. Como breviario cultural, cualquier número con exponente 0 nos da como resultado 1. Hay que tener muy en cuenta porque lo utilizaremos en las siguientes operaciones. Como primer ejercicio tenemos que 88 en base 10 o en sistema decimal. Sabemos que el primer lugar ocupa 10 elevado a la 0 es igual a 1, 10 elevado a la 1 es igual a 10. Para obtener el 88 utilizaremos una multiplicación. 8 por 1, 8 y 10 por 8, 80. Al sumar estos dos números tenemos como resultado el 88. En el sistema hexadecimal es lo mismo, solo que ahora vamos a utilizar la base 16. 16 elevado a la 0 nos da 1 y 16 elevado a la 1 nos da 16. Para obtener el 58, el primero lo obtenemos de la siguiente manera. 1 por 8, 8 y 16 por 5, 80. Y así el 88 expresado en hexadecimal es 58. Como segundo ejemplo, tenemos 255 en base 10. Para obtener este resultado, tendríamos que hacer las multiplicaciones y la suma de estos productos. 1 por 5, 5, 10 por 5, 50, 100 por 2, 200. Como pueden observar, los números naranja, el 2, el 5 y el 5, son los que van a representar el 255. En el sistema hexadecimal, tenemos que F es igual a 255. ¿Y esto por qué? Porque 16 elevado a la 0 nos da 1, 16 elevado a la 1 nos da 16. Al hacer la conversión, sabemos que 1 por F es 15 y 16 por F son 240. Al hacer la suma de estos, nos da como resultado 255. Así, nuestro resultado de hexadecimal en decimal es 255 igual a doble F. Como segundo ejemplo tenemos a la suma. Vamos a hacer dos sumas, una en decimal y una en hexadecimal. La primera sabemos que 10 más 5 son 15, son las sumas que hacemos diariamente. Y en el sistema hexadecimal tenemos que A más 5 es F. Recordemos, como lo habíamos mencionado en la tabla anterior, que 15 se representa con la letra F. Como segundo ejemplo tenemos 47 más 35 es 82. ¿Por qué? 7 más 5 son 12, llevamos una unidad. 4 más 3 son 7 y una que llevamos 8, 82. Ahora en hexadecimal es lo mismo. 3 más F sabemos que son 18. Como no podemos representar un número mayor que la F, entonces ahora haremos la resta de una unidad hexadecimal. Esto quiere decir que al 18 le vamos a restar 16 y nos da como resultado el 2 y llevamos una unidad. Así en la parte de abajo colocamos el 2, llevamos una unidad. 2 más 2 son 4 y la unidad que llevamos son 5. Esto quiere decir que 2F más 23 es 52. Como tercer ejemplo, vamos a ver las restas. En la parte decimal tenemos que 10 menos 5 es 5 y en la parte hexadecimal A menos 5 es 5. ¿Por qué? Recordemos que A equivale a 10. A su vez, entonces haremos la resta. 10 menos 5 nos da 5. En el segundo ejemplo tenemos que 32 menos 19 nos da 13. Recordemos nada más, 2 menos 9 no se puede, pedimos prestado 1, nos da 12. 12 menos 9 tenemos 3. El 3, como nos prestó 1, ahora se convierte en 2. 2 menos 1, 1. En el sistema hexadecimal aplicaremos las mismas leyes. 0 menos 3 no se puede, entonces pediremos una unidad, pero en este caso la unidad no equivale a 1, sino equivale a 16.
Entonces haríamos la resta. 16 menos 3 nos da 13. 13 representado en hexadecimal es D. 2 ahora se convierte en 1 porque nos prestó una unidad. 1 menos 1, 0. Teniendo en cuenta el proceso de suma y resta, pasaremos a realizar la multiplicación. Nos apoyaremos de una tabla hexadecimal. Como podemos observar, en la parte superior tenemos la numeración de 1 a f y de igual forma la encontraremos en la lateral izquierda. Procederemos a realizar una multiplicación hexadecimal de a por 5. Para esto ubicaremos en la tabla la letra a en la parte superior y el 5 en la lateral. En la intersección obtenemos como resultado el 32. Y este sería nuestro producto. De forma decimal sabemos que al multiplicar 10 por 5 obtenemos 50. En este ejemplo podemos observar que tenemos dos operandos. Se realizaría de la siguiente manera. 4 por a son 28. Aplicando las mismas reglas que en decimal, solo colocamos el 8 y llevamos 2 unidades. 4 por 1 son 4 y 2 que llevamos son 6, se baja el 6. En el segundo renglón obtenemos que 1 por a es a, bajamos a y 1 por 1 es 1, bajamos el 1. Para obtener el producto se hace la suma correspondiente. 8 más 0 es 8, 6 más a es 16. Recordemos que nuestra unidad máxima es 15, entonces realizaremos una resta de 16 menos 16, obtenemos 0. Colocamos el 0 y llevamos una unidad. Recordemos que estamos en sistema numérico de base 16. Por último, sumamos 1 más la unidad que llevamos y obtenemos 2. Así nuestro resultado de multiplicar 1a por 14 es 208 en base 16. Al realizar la conversión como en los ejercicios anteriores, podemos observar que el resultado es 520. Por último, realizaremos la división. Para poder resolver el cociente de dos números hexadecimales, haremos uso de la misma lógica que en el sistema decimal. Como primer ejemplo tenemos la división 50 entre 5, como resultado tendríamos que es 10. Y su equivalente en base 16 es 32 entre 5. Buscamos un número que multiplicado por 5 en base 16 nos dé como resultado 32, o lo más cercano que sea posible a este. Si consultamos la tabla de multiplicación que vimos al principio de estas operaciones, sabremos que 5 por a es 32, esto se le resta al dividendo y nos da un residuo de 0, con lo cual terminaríamos este cociente. En el segundo ejemplo, tenemos la operación 208 entre 14 en sistema hexadecimal. Como el divisor es de dos dígitos, tomamos los primeros dos del dividendo y buscamos un número que multiplicado por 14 nos dé 20 o menos. En este caso sería 1, se coloca el resultado de multiplicar y se hace la resta como en los ejercicios anteriores. Esto nos da como resultado C en base 16. Como el residuo a 1 es 0, bajamos el siguiente dígito que es 8. Como en nuestra tabla solo llega hasta F, ahora haremos una pequeña tabla de multiplicación para el 14, ya que así será más fácil encontrar el valor que multiplique al divisor para así obtener un valor igual o menor a 8. Entonces sabemos que 14 por 1 son 14, 14 por 2 28, 14 por 3 13, 14 por 4 50 y así hasta llegar a 14 por a, C8. Ya que sabemos que 14 por a son C8, lo colocamos y lo restamos al residuo actual. Como esto nos da un resultado de 0, podemos dar por terminada la división. Y así nuestro resultado de 208 entre 14 es 1a. Al haber realizado las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, incluido la conversión, podríamos dar por terminado el tema de sistema de numeración hexadecimal.